¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro canal Fisherton Plus, nuestro canal de economía, de negocios, de política, de justicia. Hoy le vamos a dedicar tiempo al MPA, al Ministerio Público de la Acusación. Con mucho gusto recibimos al fiscal regional Rosario, el doctor Matías Merlo, está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo le va? ¿Qué Buen día. tal? ¿Cómo va? Muy Bien, buenos días. bien, bien, muy bien, por suerte. Muchas gracias por venir. Bueno, ¿cómo están las cosas? Parece que está todo mucho mejor que hace algún tiempo atrás, inclusive cuando hablamos por primera vez hace ya bastante tiempo. La cosa está mucho mejor, ¿verdad? Sí, la verdad que en términos generales podemos decir que tenemos la institución con una mayor estabilidad institucional. En este sentido, también han bajado incipientemente los índices de seguridad pública y en estas circunstancias le da la posibilidad a quienes tenemos puestos de conducción de las instituciones a poder desarrollar cuestiones importantes que a veces la urgencia del día a día por ahí te vas comiendo la agenda. Pero bueno, consideramos que también nosotros cuando tuvimos la primera entrevista, que fue en un proceso de intervención del Ministerio Público de Acusación en Rosario, bajo una crisis de seguridad pública, lo que era entre marzo y abril del año 2024, y si hoy esa foto la trasladamos al día de la fecha completamente diferente. Todas las problemáticas hay, o sea, trabajamos sobre circunstancias que son conflictos y son circunstancias que nosotros tenemos que resolver, pero me parece que la persecución penal dentro de lo que es la Rosario, la región y la provincia de Santa Fe se ha estabilizado, ha dado un salto de calidad, y repito, y eso lo vemos en la estadística que uno puede observar a diario, y repito, y esto nos permite empezar a hacer cambios o transformaciones puertas adentro a las instituciones que tienen un proceso y que después van a repercutir en un mayor funcionamiento. Pero si no ordenamos diferentes circunstancias, y repito, y bajar los índices de los delitos de violencia altamente lesiva, que es lo que te comía la agenda, vos este proceso de transición o de cambio para fortalecer las instituciones, tener una visión más macro de la persecución penal y a mediano y a largo plazo no lo podíamos haber realizado. Claro, está bien empezar por el tema institucional porque es cierto, en ese momento, además de tener un gran lío en la calle, un gran problema en la calle, había un gran lío y un gran problema puertas adentro del MPA. Entonces era, me imagino, Matías, muy difícil acomodar lo de afuera y acomodar lo de adentro todo al mismo tiempo. Afortunadamente eso cambió, las dos cosas cambiaron. Sí, las dos cosas cambiaron. También siempre va a haber situaciones conflictivas, pero para situaciones conflictivas que pueden suceder están los carriles institucionales a los fines de salvaguardar la institución, y que las líneas de conducción somos claras en ese sentido. Es un trabajo también desde la Fiscalía General, o sea, con un fortalecimiento de la función del fiscal regional, que a veces con la ley anterior podría estar desdibujado un poco el rol del fiscal regional, del fiscal general, y acá sí, como un mayor protagonismo, enmarcar lo que es la política de persecución penal, los intereses priorizados y una relación fluida de coordinación en el trabajo con las fiscalías regionales, cosa que en otros momentos no se daba de esa circunstancia y que llevaron a diferentes crisis que pasó la institución. Me parece que ahí está lo clave dentro de la visión de liderazgo que tenemos que tener los órganos de conducción. ¿Cómo está el MPA, ya que empezamos por lo institucional? Me parece muy bien. ¿Cómo está en materia de recursos humanos, tecnológicos, monetarios, de espacio? ¿Cómo está en general? Mira, nosotros estamos
ahora, a partir de la reforma de la Constitución que se dio en septiembre del año pasado, en un proceso de mayor consolidación y mayor crecimiento. Nosotros siempre teníamos un déficit de lo que era el tema de los fiscales. Sí. Nosotros esas circunstancias la logramos revertir con un trabajo con el Ministerio de Justicia, Seguridad, con el gobierno provincial, a través de diferentes leyes y de creación de concursos. De cantidad de fiscales, de estamos cantidad hablando, de fiscales, Matías. sí. Con eso nosotros hoy podemos tener cubierta y poder proyectar un trabajo en cantidad de fiscales. Ahora vamos a empezar a transitar una segunda etapa, que me parece que es la etapa de ver de reforzar todo lo que es los recursos humanos del MPA. Los que colaboran con los fiscales. Con los fiscales, la planta de empleados. En virtud, nosotros hacemos antes nuestra superintendencia de empleados, la tenía la Corte Suprema de Justicia, claro. Ahora empieza a ser nuestra. Y estamos trabajando sobre todo lo que es desde la Fiscalía General, con la apoyatura de las fiscalías regionales, en todo lo que va a ser nuestro régimen tanto de ingreso como nuestro régimen de carrera. Y ahí donde nosotros vamos a poner el ojo en fortalecer la cantidad de recursos humanos. Vamos a suponer, nosotros tenemos muchos recursos humanos, prácticamente un 40%, que son empleados no permanentes. Sí. Ya sean contratados o 40%. El 40%. Con un nuevo régimen de carrera nosotros podemos ir en este sentido. También es diferente también a las cuestiones presupuestarias de cómo nosotros podemos discutir. Ahora esta cuestión que se va a dar dentro del nuevo marco de ley orgánica que vamos a tener, y ahí también hay una cuestión de discutir en base a cuál es el presupuesto del MPA, y que puede haber diferentes maneras de cómo calcular el presupuesto, de qué presupuesto vamos a persecución penal, y una discusión, o sea, que se va a dar a partir de la modificación de nuestra ley orgánica, que pienso que va a estar de mitad del año en adelante, o sea, porque no solo interviene el MPA, sino también interviene el Ejecutivo Provincial, el Legislativo, porque es el que dicta la ley, a los fines de buscar una norma coherente para nuestra institución, y consideramos que ahí, ante las falencias de recursos que nosotros podemos tener tanto en la parte de los recursos humanos como recursos edilicios, ahí donde podemos dar este salto de calidad, porque también son lo que, si nosotros somos una institución joven que empezamos en el 2014. Si nosotros tomamos instituciones en la provincia de Santa Fe, el crecimiento que tuvieron diferentes instituciones, hay muchas, la institución que mayor creció, tanto dentro de su vista institucional, en recursos y públicamente, fue el MPA. ¿Sí? Ahora tenemos que acompañar ese crecimiento que tuvimos durante 12 años con las cuestiones de recursos, porque para dar una mejor calidad de respuestas y de proyección de nuestra política de persecución penal, y me parece que estamos transitando esa etapa. Matías, ¿cuántos fiscales tiene Rosario hoy, la región Rosario? Nosotros en Rosario, si no mal recuerdo, tenemos un total de 84 fiscales. ¿Con eso estamos bien? Con eso estamos bien. Nosotros tenemos distribuido también, no solo la zona que me toca conducir es Rosario, sino también San Lorenzo, Villa Constitución, Casilda, Cañada de Gómez. Son lugares también picantes. Son lugares picantes. Vamos a suponer San Lorenzo tiene una problemática de la misma cantidad de legajos que ingresan que la Fiscalía Regional 3, que me tocó comandar hasta el año pasado. O sea, tiene la misma cantidad de legajos que otra fiscalía regional. Regionales. Una región. Sí, nosotros ahí dotamos de San Lorenzo con 8 fiscales en total. Reordenamos áreas de trabajos con unidades fiscales específicas. Acá tenían todos fiscales generalistas, a los fines de tener una mejor ¿Cuántas calidad especialidades hay dentro de los fiscales? Nosotros todos estamos con el tema del narcotráfico, pero hay otros delitos también. Mirá, nosotros tenemos, hicimos un cambio en lo que es la unidad de violencia altamente lesiva, que en este momento tenemos 14 fiscales,
en esa unidad de violencia altamente lesiva, de homicidios, balaceras, heridos con arma de fuego y todo lo que tiene que ver con organizaciones criminales. Tenemos en lo que es dentro de Rosario, eso te estoy hablando, Sí. dentro de lo que es el área de violencia de género y delito contra identidad sexual, nosotros ahora tenemos un total de 14 fiscales, o sea que un gran área que recibe gran cantidad de los ingresos que tiene el MPA y prácticamente el 70% de los juicios que se realizan. Después, para atención del turno de flagrancia, tenemos 12 fiscales, que son los que van respondiendo las consultas diarias en los turnos de flagrancia. Tenemos 14 fiscales en los que son investigaciones estratégicas, o sea, de lo que son los delitos de robos, entraderas, algunas estafas que no sean a temas económicos. Tenemos 5 fiscales en salidas alternativas y 4 fiscales en delitos económicos, 5 en la accidentología vial y 6 fiscales en lo que es justicia penal juvenil. Esa es toda la estructura que se maneja en Rosario. Y nosotros en el interior, en lo que es San Lorenzo, tenemos fiscales por unidades especializadas, que antes eran todos fiscales generalistas, veía de un homicidio hasta un daño. Tenemos un área de salida alternativa y de justicia penal juvenil, que agarra todos los hechos menores y lo que es justicia penal juvenil en San Lorenzo, un área de investigaciones complejas que van con homicidio, microtráfico, en coordinación con la Fiscalía General y todo lo que es el crimen complejo, otra área de investigaciones estratégicas que agarra las investigaciones que no están vinculadas a las organizaciones criminales, los delitos más comunes, y otra área de género. ¿Sí? Sí. Y eso lo proyectamos en menor medida las otras fiscalías que componen la regional, como Villa, Cañada y Casilda. O sea, este trabajo que fuimos dando, me parece, es para empezar a especializar más la persecución penal y podemos dar otra calidad de respuesta. Es muy Rosario, el otro hablando, o sea, la conflictividad que hay en Rosario es por ahí, es una conflictividad que ¿Se puede medir con otra ciudad parecida? Mira, que supera lo que es la... ¿Es más conflictiva? Es más conflictivo, pero yo me quedo con un análisis que me hizo un juez federal que está en el nuevo sistema de reforma de justicia penal juvenil. Sí, vos tenés mayor conflictividad, pero vos también tenés en cuenta una cosa, me dice, vos la posibilidad de hacerse la justicia que hay en Rosario y en la provincia de Santa Fe, si vos los comparás con otra provincia, vos no lo tenés en esa mayor cantidad. Nosotros hoy tenemos CTD en casi todos los barrios de Rosario, tenemos un sistema de ingresos por denuncia virtual y son todos canales de acceso a la justicia que en otros lugares no hay. Para comparar con Córdoba, que es una ciudad parecida, una provincia también, ¿tenemos más conflictividad que Córdoba en general? En temas que tenemos más conflictividad en los hechos más violentos. ¿Sí? Bueno. Pero repito, también habría que ver, o sea, con los canales de acceso que vos tenés a la justicia. Y eso hoy, el sistema acusatorio de la implementación del 2014 permite una vinculación más rápida y más... Establece una vinculación mayor. Vos como periodista, o sea, un ejemplo, la posibilidad de hablar o cualquier notero con un juez de instrucción anteriormente era mucho menor y hoy el acceso que tienen a los fiscales, a las noticias, a las audiencias públicas o de los órganos de dirección dando entrevistas es mucho más inmediata. Sí. Y eso tiene que ver con un crecimiento, con una apertura y un acceso a la justicia que se tuvo a partir de un sistema acusatorio. Matías, entiendo que cada grupo de fiscales tiene su propio objetivo, su propia estrategia, pero si vos desde la Fiscalía General, la Fiscalía Regional Rosario, tuvieras que definir o estás definiendo una estrategia, ¿a dónde está apuntando? ¿Qué es lo que más preocupa? ¿Cuál es el objetivo, el 1, el 2 de la Fiscalía Regional Rosario? Mira, nosotros no sé si tomaría como objetivos 1, 2 y 3, o sea, por un orden de prioridades, porque
todas las personas víctimas Claro, de un no, hecho sí, se ilícito que entiende. sufre tiene una cuestión Pero de como mayor prioridad. preocupación por envergadura, digo. Nosotros lo que sí hay que lo primero que tuvimos que afrontar y tengo que afrontar para ir manteniendo los índices que estamos actualmente son las violencias altamente lesivas. Es un tema prioritario, o sea, porque vas bajando la escala de violencia, va teniendo investigaciones más eficaces y por eso nosotros tomamos una cuestión de una prioridad en ese sentido y una urgencia. A la par, nosotros tenemos las circunstancias de que de los hechos de violencia de género y delitos contra dignidad sexual, que son una cantidad de ingresos que también hace a todas las audiencias que tenemos en el MPA y a la problemática, a la vulnerabilidad de las víctimas, esto como una segunda cuestión prioritaria y que son las dos principales áreas que en esta primera etapa, por eso separo lo que fue la intervención de lo que es mi mandato como fiscal regional, que empezó en agosto del 2025, ¿sí? Y donde ahí hicimos las principales transformaciones para afrontar las áreas más problemáticas. Lo que sí nosotros tenemos que dar un salto de calidad en otras investigaciones que empezamos a reordenar, son investigaciones estratégicas que son de los hechos de bandas delictivas que no llegan a ser organizaciones criminales, pero sí son bandas que cometen reducir vehículos, circulación de robos y entraderas en modalidades ¿Y para esa delictivas. investigación tienen elementos? Porque me acuerdo que antes había que mandar los teléfonos no sé dónde y venían a No, los 6 meses. Entonces, no, nosotros tenemos difícil esto. tenemos una Investigar cuestión de así. un laboratorio, nosotros para eso ordenamos todas las áreas investigativas en un área de investigación estratégica donde fusionamos NN con áreas investigativas, cosa de tener un grupo de 14 fiscales, estamos en su proceso de transformación. Nosotros tenemos un área del laboratorio digital forense que está a cargo de la Fiscalía General del organismo de investigaciones, ahí donde nosotros derivamos, ¿sí? También Pero está dentro del MPA. del MPA y también cuando nosotros no podemos dar una respuesta en ese sentido, de no poder abrir un teléfono, un iPhone de última tecnología, tenemos coordinados con otras, con fuerzas federales también para dar. Tiene una demora en el teléfono es todo. de Matías. teléfonos, computadoras, todos los dispositivos electrónicos, ¿sí? O sea, tiene una demora, vamos manejando el tema de urgencia y que también, o sea, dentro de esta reestructuración tenemos que ir profesionalizándonos también en esas áreas. Uh-huh. El MPA recién ahora, corregime si me equivoco, ¿no? Pero recién ahora tiene un área de investigación, no de lo que pasó, tiene un área de investigación de lo que sucedió. ¿O tiene algo preventivo también eventualmente? Nosotros, o sea, en relación a denuncias de funcionarios del MPA. Sí. Mira, nosotros ahí dentro de nuestra cuestión tenemos un régimen que es el tema de la auditoría de gestión y nuestro régimen disciplinario, Sí. que con la reforma constitucional ¿Quedó acomodado eso o no? Se tiene que establecer, sí, porque se va a salir de la esfera antes que lo controlaba solo el Poder Legislativo. La legislatura, claro. A través de la Comisión de Acuerdo. Ahora va a haber un tribunal de enjuiciamiento donde van a estar representados las diferentes partes, tanto el Ministerio Público de Acusación como los otros sectores del Estado, o sea, porque... ¿Pero sigue teniendo preeminencia la política o no? En el nuevo diagrama va a ser parejo. Parejo. Deja eso. En tema de esa auditoría de gestión, también de la Fiscalía General, fijó la doctora Benicic como criterio priorizado los delitos contra funcionarios públicos y todos los delitos donde esté involucrado un fiscal o un funcionario público de la justicia, hay un fiscal específico que investiga todo eso, la parte ilícita, más allá de la parte disciplinaria, ¿sí? Que es una resolución que salió los primeros días de junio. También hay una cuestión a tener en cuenta de que habla, o sea, que cada circunstancia irregular que se dio dentro del MPA, o sea, las personas que denunciaron fue la misma institución, a los fines de tener esa circunstancia, y nosotros somos los primeros que tenemos
que dar una respuesta institucional a estas circunstancias, o sea, porque si no, y tengo que ser muy riguroso en ese sentido, o sea, por el rol que cumplimos, ¿sí? Y eso nos permiten ir viendo determinadas alertas que tanto de auditoría como en los propios órganos de dirección que vamos viendo a los fines de tener estas alertas cuando pueda haber alguna circunstancia irregular. Bueno, de alguna manera vinculado con esto que estamos hablando, porque en el pasado se tocaron, ¿cómo funciona la justicia? Es decir, la relación del MPA con la justicia. Ustedes investigan, pasan todo a la justicia. Yo digo, por ejemplo, sobre lo que estábamos hablando, un derivado de eso, la causa del juego clandestino, por ejemplo, lentísimo. Es decir, ¿qué pasa con la relación del MPA y la justicia? El MPA investiga más rápido, aporta los elementos. Después, ¿qué pasa? ¿Se traba, avanza, no avanza, se queda? ¿Cómo es la relación entre el MPA y la justicia? No, mira, nosotros lo que me parece lo que institucionalmente, o sea, como sistema del servicio público de justicia. ¿Se cierra el sistema en algún punto o se queda trabado? El sistema de lo que pasa es que hay causas, o sea, que avanzan en otra velocidad por X motivos cuando son más complejas, ¿sí? Y que a veces tienen que ver con diferentes planteos que van haciendo las defensas a los fines de realizar tu trabajo, pero obstruyendo. Y me parece que ahí lo que tengo que tener en cuenta, nosotros agilizar nuestro proceso investigativo, sí, ser lo más rápido, reordenando nuestro sistema de trabajo, implementando más recursos. Porque suponete, ¿sí?, que vos vas muy bien, muy rápido. Es un poco desmotivante. Pero vamos a suponer, y tenemos diferentes circunstancias de planteo que me parece que ahí el rol que cumplen los jueces tiene que ser fundamental en ordenar y que esos planteos no dilaten, ¿sí? Y en esa cuestión es donde hay un tema a mejorar. Vamos a tirar un ejemplo que nosotros podemos dar. Nosotros ahora, va haciendo referencia dentro de del tema de juego clandestino, se fue al juicio del ex fiscal regional Serjal. Decidimos después imputar todo lo que es una parte de la asociación a través de los fiscales Caterini y Fabro de la otra parte de la asociación. Y nosotros empezó la audiencia, si no mal recuerdo, en junio para imputar los cargos. Recién todavía hicimos los primeros 2 días de audiencia, que fue en junio, y estamos esperando que nos reanuden las audiencias para terminar esa audiencia imputativa, que es atribución de cargo, y que todavía vamos a tener fecha en agosto, ¿sí? Y me parece que esas cuestiones que van dilatando, y me parece que ahí lo que tengo que hacer es, en el rol que tiene el sistema, no hablo de jueces en particular, o sea, de reordenar, y entonces reordenar los planteos y saber cuáles son los límites a los planteos que pueden hacer, porque hay planteos de la audiencia imputativa que después están adelantando cuestiones de juicio y se va dilatando. Y me parece que ahí es un rol de cómo uno, como director de una audiencia o director de esa parte del proceso, trata de reducir los tiempos a los fines de dar una mayor calidad de respuesta en ese sentido, y también fijarlo como un criterio prioritario. Y repito, o sea, y de planteos que se van haciendo, y nosotros también vamos teniendo, o sea, cada fiscal que va denunciando o que va llevando las causas más complejas siempre tiene 1, 2, 3 denuncias en auditoría, y denuncias que son infundadas a los fines de dilatar. Claro, bueno. Y en esa circunstancia también me parece que es de esos profesionales o quienes hacen el control disciplinario de esos profesionales de ver una cuestión, o sea, porque son hechos prácticamente infundados y que van dilatando, y que nosotros le tratamos de dar, proteger al fiscal que trabaja bien, corregir los errores que nosotros podamos cometer y después si hay que sancionar al fiscal que trabaja en ese sentido, pero me parece que tenemos que proteger esto y tenemos que
empezar a tener una visión, o sea, que también de mayor prontitud en la respuesta. Repito, yo me hago cargo también, Sí. o sea, porque No, dentro está bien, está bien. dentro de mi Se institución entiende, tal vez pero- se limitamos, pero dentro de otros órganos, a los fines de que si no son circunstancias, me parece que, no, que nunca llegan a ser resueltas, nunca llegan a que la justicia Porque se si imponga además, y que pueden generar impunidad o ese sentimiento de una falta de respuesta. o me imagino que a los fiscales les debe pasar lo que le está pasando a varios periodistas, denuncias en la justicia para trabar, para frenar, que son infundadas y que en el final del camino se van a caer, pero que en la mitad te lleva un montón de tiempo. Entonces ahora te saco un poco del rol de fiscal regional, como hombre que entiende de lo que estamos hablando de la justicia, es decir, vemos lo que pasa en Buenos Aires, con la AFA, con Insaurralde, che, el periodismo está ofreciendo un montón de pruebas, la justicia está trabada. O el caso de Escanca, 20 años sale un fallo, no sé qué, 20 años. No sé cuántos años tenés vos, pero hace 20 años, ¿cuánto tenía? 20 años menos. 20 bueno, años, imagínate dónde 28. estaba vos. 28, bueno. No tenía cana. Tenía 28 años y empezó el caso Escanca. Y termina ahora. Es decir, no hay que revisar los procesos judiciales y los tiempos. Y sí, no, pero eso está todo dentro de la Constitución, el Estado de Derecho que puede presentar, pero lo hacen de manera maliciosa para alargar los plazos. Y los plazos, es decir, hay que ponerle límite a los tiempos judiciales también. Me parece, mira, es un... No te lo estoy preguntando. No, pero... Decime, o sea, como porque yo hombre- encuentro que hoy la justicia es lo peor que tiene la Argentina. O sea, es difícil separar los... Si querés, los esto roles. último déjalo, te No, lo dejo al no, lado, no, pero no, decime, pero- ¿cómo se hace? pero- Porque lo mismo pero ustedes, la- investigan, toma, acá están las pruebas, y después ahí quedó. No, pero me parece que nosotros tenemos que tener un tema de celeridad en las investigaciones y, repito, ser muy exhaustivo en el rol cuando toca resolver los conflictos a los fines de evitar la dilación en el tiempo. O sea, porque la justicia que no llega a tiempo no es justicia. Vamos a suponer un tema que hoy es conflictivo, o sea, alguien de Escanca, capaz que ni se acuerda quién es Escanca, y hoy otras generaciones, y en tema de eso hay que acelerar los procesos y los tiempos judiciales, y repito, profundizar los sistemas acusatorios. O sea, me parece que profundizar un sistema acusatorio en la justicia federal va a acelerar los tiempos. Capaz que no sean los mismos el tiempo ideal a que tenemos, pero vamos a reducir esa cuestión y también de fijar bien, o sea, el conflicto que se plantea ante un tribunal. Si yo voy a una audiencia imputativa, yo controlo la imputación y la prisión preventiva. Toda la otra cuestión probatoria, señor, discútala en el juicio. Y van a un juicio a la mayor celeridad posible, a los fines que se esclarezcan, y también dar una cuestión de prioridad sobre estos hechos que, por más que no haya personas privadas de libertad, en muchos casos, o sea, pero que son emblemáticos, tenemos que dar una respuesta inmediata a la sociedad, ¿sí? Me parece que ahí pasa por acelerar los tiempos y repito, evitar las dilaciones. Ahora sí te vuelvo al rol, a tu posición actual. Hay algunos abogados que me decían, no, bueno, pero también hay que limitar el poder de los fiscales porque muchas veces se pasan de rosca. Qué sé yo. ¿Cómo se controla que un fiscal no se pase de rosca y que no haga cosas que no están bien? El fiscal tiene la herramienta del Código Procesal Penal y esa es la herramienta y nuestro principio de objetividad que nos va guiando. Y el tema, o sea, de cómo controlar, tiene que hacer ante las peticiones que pueden hacer si yo hago un allanamiento del cual le estén infundando o consideran que es ilegal, peticionar ante un juez la invalidación de eso. Parece que ahí es donde está nuestro contrapeso. Y también nosotros dentro de, como puede haber buenas prácticas, también hay malas prácticas, y en esta cuestión de nosotros ver esos casos y cuáles y cómo ir controlando y conduciendo a los fines de evitar las malas prácticas. Y uno también como fiscal tener ese rol de ser responsable y la madurez que tengo que tener, o sea, porque nosotros nos metemos en cuestiones de bienes como la libertad, la propiedad, o sea, que afectamos a otras personas y tengo que tener nuestra propia
autolimitación en ese sentido. Matías, ahora sí nos metemos un poquito más en algunos de los temas que a Rosario lo complicaron más. ¿Qué pasó con las bandas? Los Monos, los no sé quién, los Alvarado. ¿Se desarmaron? ¿Están latentes? ¿Qué tienen ustedes en el mapa de trabajo? No sé, nosotros decir que, o sea, que desapareciendo las bandas criminales, por lo menos como se las conocía. como se las conocían en el Poder de Fuego, no podemos decir que hayan desaparecido. Sí que se fueron limitando en su sistema de cómo de cómo se trasladaba su violencia a territorio, ¿sí? La vinculación cárceles-calle la se vinculación cortó. cárceles-calle, o sea, una vinculación que había que antes de los establecimientos penitenciarios tenían un contacto directo con la calle y ahora se fue limitando y más a las personas que estaban involucradas en los delitos más violentos, homicidios, usurpaciones, extorsiones, heridos con arma de fuego, balacera. Eso para mí es un tema fundamental y eso también lo que equivale, o sea, que vos le sacás peso en territorio, lo que no quita, o sea, que también estalicen otros mecanismos o otras zonas que el sistema puede dejar para eso que sigan actuando de esta manera. En ese tema fue una circunstancia, o sea, que están insistiendo y también una propia reorganización de las bandas criminales y de cómo se van reorganizando a esta nueva realidad, o sea, cuando todos los meses con la herramienta de microtráfico se hacen allanamientos prácticamente diariamente en Rosario, son controlados los puntos de venta y se le está pegando... La ley de microtráfico fue importante. La ley de microtráfico fue importante, o sea, porque te permitió tener más presencia en territorio. Y antes, vamos a suponer, la mayoría de los hechos violentos que se dan tienen prácticamente un 65%, en base a nuestra estadística, tiene que ver con la vinculación de organizaciones criminales. Y de un porcentaje con temas del microtráfico. Y esa circunstancia es una herramienta que hizo bajar esa cuestión y vos le está quitando un poder de fuego en ese sentido, quitando un poder de fuego en ese sentido, el tema de la cantidad de personas que están siendo detenidas, tanto por los hechos de violencia lesiva, de microtráfico, o sea que también el proceso de cómo configurarse nuevamente se le va dilatando y eso generó, o sea, como que se tiene que reordenar a la nueva realidad, pero lo que no podemos decir que no estén activos y que nosotros no esperen podamos bajar las guardias en ese sentido. ¿Pero están activos como bandas o están activos medio sueltos ahora? No, lo que vemos es que banda. Están activos como organizaciones criminales, pero lo que vemos es como que una organización se va nutriendo de otra para algún trabajo específico. O sea, como un tema más lineal y un compartimiento de bandas, o sea, que van tomando por ahí más control en Rosario, pero fuera de la asociación ilícita tradicional que nosotros venimos trabajando, como un sistema de cooperación. ¿Y el MPA está tirando el hilito de la cuestión económica y patrimonial? Mira, nosotros, aparte de una reforma que hicimos en la Fiscalía de Delitos Económicos, empezamos a trabajar con un equipo de trabajo específico a los fines de ir trabajando la parte económica de las organizaciones criminales, porque me parece que ahí donde nosotros tenemos que apuntar para debilitar su capacidad de ingreso. En este sentido, sí estamos trabajando y estamos tirando el hilo y tenemos investigaciones y un proceso de cambio, repito, que empezamos en el mes de diciembre con el doctor Narvaja en la Fiscalía de Delitos Económicos, y son investigaciones que empezamos minuciosamente a los fines de poder atacar esa cuestión y donde tenemos que priorizar y cada vez dar más recursos en ese sentido. Podríamos decir que la violencia en Rosario, yo sé que son todos muy prudentes y está bien que así sea, pero que la violencia en Rosario como
la tuvimos en aquel, creo que fue marzo del 2024, si no me equivoco, Matías. Se terminó. No podemos decir eso. Sí que han bajado los índices. Muchísimo bajaron. Pero yo digo, volver a aquello. No, para mí no vamos a volver a aquellas circunstancias. Uno no puede hacer futurología ni determinar no va a pasar esto nunca más. Están dadas las herramientas para que tener un mayor control y limitaciones para que esto suceda, para que eso no vuelva a suceder, pero no sabemos que si puede pasar o no pasar eso en ese sentido. Me parece que sí, de lo que estamos viendo es como una estabilidad en términos de estadística, o sea, donde se va manteniendo en una meseta, donde a veces sí puede haber picos y después bajar, pero considero, o sea, que no creo que volvamos a los índices del 2014 al 2023. ¿Sí? Podemos tener un pico, podemos tener una baja. Sí. Vamos a suponer, si nosotros pero hoy tomamos un rango más achicado. Nosotros hoy si tomamos julio, fecha 27 de julio del 2024, tuvimos 8 homicidios, hoy tenemos 3. Del 2025 tuvimos 7, hoy tenemos 3. 23, 22 tuvimos 20, 25 homicidios en lo que va de marzo, en lo que iba de julio. Como que esa cuestión bajó. Me parece que nos vamos a mantener en esa línea y nosotros tratar de dar mayor calidad de respuesta, por lo que nosotros tenemos que bajar aún más son los heridos de armas de fuego y los disparos, porque los abusos de armas que bajaron, pero tratar de bajarlo al mismo nivel en estadística como se bajó un 65% en temas de homicidios, ¿sí? Eso me parece. Y lo que no vemos, antes veíamos, o sea, como conflictos puntuales en toda la ciudad de enfrentamiento entre bandas. Eso no se está dando. Lo que vemos que se puede dar, pero ahora son más conflictos focalizados en algún territorio. Y nosotros para eso estamos trabajando en investigaciones focalizadas, o tomamos todo un grupo de casos que suceden en un territorio para ver cuál es el patrón común que tienen y llevar, tanto sea de una balacera, un herido de arma de fuego, un homicidio, a los fines de tener un mayor control a través de la política de persecución penal, investigación estratégica en ese sentido. Matías, ¿se sigue verificando lo que dijo el intendente hace algún tiempo atrás, de que en un porcentaje chico del territorio se da un porcentaje grande bueno, en ese caso creo que hablaba de homicidios, pero de delitos? Sí. En un porcentaje siempre, si vos ves el mapa de Rosario, cuando vos tenés herido de arma de fuego o homicidios o otros delitos de esa violencia altamente decía, como puede ser balaceras, prácticamente lo tenés en zonas de un 13% de... Territorialmente está muy concentrado. Sí, territorialmente está muy concentrado. Lo que esto no quita que después se puede expandir a otros lugares o que pueda generar el tema insular en otro sentido. Pero sí está concentrado en eso, y por eso nosotros, dentro de una reforma que hicimos dentro del área de la unidad de violencia altamente lesiva, nosotros al territorio de Rosario lo dimos en 4 zonas, ¿sí? Sur, norte, este, oeste, y en base a eso dispusimos todos los legajos que ingresan dentro de esa zona, lo trabajan 3 fiscales específicos con su grupo de trabajo y con sus analistas, a los fines de comprender lo que va pasando por territorio. ¿Sí? Sí. Es un factor ordenador, de salir del factor ordenador, que vos te quedas antes con las causas del turno, sino a través de territorio. Y otro factor ordenador, cuando vemos que hay algún foco investigativo de una banda criminal, asignamos estos fiscales específicos a ese problema puntual, para también, o sea, comprender lo que pasa en territorio como una realidad de la criminalidad de Rosario. Saliendo de este que era el tema más grave para Rosario, ¿cómo está el tema de las estafas digitales?
que cada vez es más complicado. Yo recibo en los correos electrónicos No. 5 por día que me quieren pescar los datos y por teléfono y los Eh, bancos. o sea, la modalidad, o sea, como Hay mucho con conocíamos eso. como conocíamos la cuestión de los delitos predatorios, delitos comunes, ahora la delincuencia va utilizando otro mecanismo y dentro de los cuales están los que son los delitos a través de medios virtuales, ¿sí? Nosotros para eso dispusimos un área específica dentro de la Fiscalía de Rosario, donde está el doctor Ocari y el doctor Aurelio Cicercia, donde exclusivamente investigan los delitos a través de medios virtuales y con la modalidad de no solo ir investigando el caso a caso, sino investigar grupos de casos que tienen patrones en común. Vamos a ver, capaz que te llega una publicidad de una empresa X. Sí. Y que esa puede ser una modalidad de estafa virtual, reagrupamos todo ese grupo de pasos para las investigaciones, o sea, porque es la nueva modalidad delictiva que hay y que cada vez se va a profundizar, y nosotros ahí, este es un área y un foco específico de investigaciones que empezamos a trabajar y no está como casos repartidos, sino bajo 2 fiscales específicos con su grupo de trabajo. Acá empezamos con esta cuestión en noviembre del 2025, estamos teniendo los primeros resultados. ¿Es difícil investigar eso? Lo que pasa es que necesita diferentes medios tecnológicos que a veces no lo tenemos y estamos en proceso para gestionarlo, y una mayor cantidad de recursos y de herramientas, de recursos más informáticos, de programas, o sea, que nos puedan dar una mayor calidad de respuesta al análisis al análisis de cómo son los fenómenos. Porque vamos a suponer un software que nos permita determinar que si hay 1000 estafas virtuales sobre una publicidad y nosotros poder captar ese grupo, un software que nos permita determinar cuáles son los teléfonos que utilizan, los emails, los IP de las máquinas, vamos a tener un poquito más de mayor calidad de respuesta. Pero estamos en ese proceso y repito, para mí es uno de los criterios también priorizados que fijó para el año 2026 la Fiscalía General, y uno de los cambios que nosotros estamos dando a través de lo que llamamos también investigaciones priorizadas. Y para esto necesitamos fiscales específicos que trabajen en esas circunstancias, y a veces se da, o sea, que los mismos grupos como se dio una investigación hace 2 meses, que se llevó adelante a través con la Fiscalía de Chubut, de Chaco y de Buenos Aires, o sea, donde eran las mismas personas que estaban cometiendo delitos interprovincialmente. Y entonces en eso es donde tenemos que afinar y profundizar nuestra política de persecución penal. Mirando canales de Buenos Aires, uno ve que en el Gran Buenos Aires hay muchas entraderas, inclusive algunas que terminan con víctimas fatales. En Rosario se dieron algunos casos en muchos años muy increíbles, muy duros. ¿Cómo está el tema de entraderas en Rosario? Entraderas, lo que va, hay entraderas a domicilio, o sea, como son los escruches, pero bajo un tema de índice en los hechos violentos. Sí, lo que a veces tenemos en las localidades hay menos. Todos los índices delictivos bajaron en todos los delitos. Sí, lo que nosotros vimos en los últimos meses y que pudimos esclarecer varios hechos de entraderas que se dieron con personas privadas de libertad en diferentes localidades del interior de nuestra regional, ya sea San Lorenzo, Casilda, Alvear. Entradera técnicamente es cuando es con una persona como rehén. Sí. O sea, que es un robo, nada que sea en formalidad, pero bueno, claro. Es un robo con personas privadas de libertad, claro, que pudimos desbaratar una banda que venía operando en diferentes zonas, ¿sí? ¿De la misma banda que operaba en todas esas localidades? Operaba en todas estas localidades, tanto el departamento de Villa Constitución de San Lorenzo como el departamento Caseros, ¿sí? Y a estos también, cuando yo veo, son los delitos que también, saliendo del tema de la urgencia y los son más violentos, donde también tengo que meter el foco, porque son los delitos, o sea, que
afectan diariamente a todos los ciudadanos. Claro. Pero bajó de la violencia que había. Sí vemos en algunas zonas algunos hechos de robo con armas de fuego. También el nivel de respuesta es mucho más 911 acelerado más en lo que es flagrancia por la mayor de presencia policial Sí, que hay sí, en la sí. calle. Sí, claro. Vamos a suponer, si no mal recuerdo, ayer hubo un hecho de un robo en un supermercado que antes había robado una motocicleta, y la capacidad de respuesta del personal policial de prevención fue inmediata. O sea, que eso tiene que ver, o sea, con toda la política de seguridad pública que se está llevando. Matías, por ejemplo, me dice que bueno, el otro día estuvo Santantino conversando con nosotros, nos contaba la cantidad de cámaras que tienen. ¿Le está resultando útil usar las cámaras a ustedes? Verdaderamente ahora está muy monitoreada Rosario. Mira, nosotros se empezó a implementar el sistema LINCE, que Sí. para nosotros es un tema, un salto de calidad, o sea, porque nos permite un mejor monitoreo de toda la ciudad, y después una capacidad de respuesta en el análisis de esas cámaras, que antes, a tener un sistema informático que haga este análisis, la verdad, la cantidad de horas hombres Claro, que claro. tiene, y en respuesta es inmediato. Antes, para hacer un Pero vos decís, análisis... ahora la inteligencia artificial aplicada en ese programa te Es facilita. impresionante, sí. Nosotros vamos a suponer un ejemplo, podemos tener una respuesta, un informe del análisis de todas las cámaras de seguridad de un recorrido de un vehículo que comete un hecho, o comete una balacera, o comete un robo, hasta que va a determinado lugar donde deja el vehículo, y capaz que antes, para analizar eso, podíamos estar con suerte una semana, 15 días, un mes, 2 meses. Ahora lo podemos obtener prácticamente en 12, 24 horas. Qué increíble. Entre las cámaras y el teléfono eventualmente que se pueda secuestrar, me imagino que tienen el 80% del trabajo de investigación hecho, o el 70% o el 60%, pero digo mucho. Es gran parte del trabajo. Nosotros sí lo que tenemos, y tomo un tema que vos me dijiste, o sea, como nosotros tener más capacidad de respuesta en la cuestión de lograr mayor apertura de teléfonos y más capacidad de análisis de la información que está en los dispositivos electrónicos. Igual O sea, cuando vos me hablabas de recursos humanos como colaboradores o complemento de los fiscales, son este tipo de gente que puede analizar cosas. Sí, o sea, porque nosotros... No siendo fiscales. No siendo fiscales, porque nosotros vamos a suponer, la persecución penal se va nutriendo de otras áreas. Vamos a ver, en temas de delitos informáticos vos necesitas gente con capacidad de conocimiento informático de dar una respuesta, ¿sí? Puede ser que no necesites un abogado a los fines de llevar a cabo una investigación penal, sí, desde el punto de vista de dirección procesal, pero necesitas gente, o sea, que pueda tener esa lectura de los teléfonos, que pueda hacer un análisis criminal de otras áreas, que a los fines de dar una respuesta. Sí, sí, sí. O vamos a suponer nosotros en cuestiones, a lo que voy de los recursos, y para saber en esta nueva organización cuáles son los recursos que queremos, o sea, un tema de delitos contra la integridad sexual, o sea, puede ser que el abogado pueda entrevistar, pero necesitamos más personas con conocimiento en otras áreas más sociales, a los fines de darle el abordaje a la víctima, y que la información que nos pueda hacer sea de mucho mejor calidad que si es la que brinda ante un estudiante, un abogado. Ese equipo es el que falta completar. Son todos esos equipos, o sea, que nosotros falta completar, y que tenemos que ir en un proceso también de rearmado de nuestra estructura organizativa, con pools de trabajo que trabajan para la investigación, pero no dependiendo de un fiscal específicamente, Claro, sino claro. de un grupo de fiscales. Sí, sí, Eso sí. Por ahí es medio difícil de explicar, pero hay otras áreas que se tiene que nutrir la investigación penal, que prácticamente a veces no tiene que ser del derecho. Vamos a suponer que para la parte económica nosotros le dimos en su momento 3 contadores, o sea, que necesitaban esas circunstancias. Todas las áreas necesitan una capacidad específica. Me parece que nosotros, nuestro diagrama nuevo de fortalecer los empleados administrativos, de fortalecer las cuestiones, pero también de las otras áreas que van a dar
si logramos personales idóneos con esos de esos recursos, un salto en la calidad en la investigación. Bueno, 2 o 3 preguntitas finales. ¿Robo de autos y motos? Robo de autos y motos especialmente, me imagino. Es un tema que nosotros estamos viendo y queremos que ir tomando, pero repito, no del hecho individual, sino lo que veo con cierta alarma, los mercados económicos que se generan a través de eso. Okay, Entonces queremos profundizar nuestra investigación penal en ese ¿dónde sentido. va a parar todo eso? Sí, o sea, porque me parece que un circuito, o sea, que le tengo que empezar a poner una cuestión de alerta en estos momentos. Bueno, y por último, si tuvieras que cambiar o destacar lo mejor y cambiar lo que no te gusta o lo peor del sistema como está funcionando, no del MPA puntualmente, sino de todo lo que hablábamos antes, la investigación de ustedes, cuando pasa la justicia, de la vinculación con la policía, con el gobernador y con el intendente, ¿hablan? Sí, tenemos una relación de coordinación, o sea, porque vamos trabajando en diferentes áreas problemáticas y aparte necesitamos muchas veces de los que son las áreas del municipio para una respuesta integral a la conflictividad. Vamos a ver un ejemplo claro de los IBF, de la investigación de redes focalizada, donde nos hacemos nosotros una primera intervención a través de las áreas pesadas del Estado, como la persecución penal, pero atrás hay todo un contexto social o de organización que se da, y esto baja en esos lugares los índices delictivos, y que vamos monitoreando cuáles son las zonas más peligrosas o con mayor conflictividad, porque también ahí necesitamos otras partes del Estado y la presencia. Es un trabajo en conjunto que se da y estamos interviniendo en varias zonas de la ciudad, multiagencialmente. Y también el contacto que nosotros tenemos que tener, o sea, con los ejecutivos, un trabajo coordinado, o sea, porque uno va de la mano del otro, y eso hace, o sea, que nosotros podamos tener resultados y ser más eficientes. Eso es la coordinación. Está muy bien. Repito, no hubo ningún ministerio público de la acusación en Latinoamérica, en el mundo, del cual no tiene un trabajo coordinado con las otras áreas del Estado. Y esta es una coordinación que se tiene que dar. Y repito, si vos me decís qué es lo que... Eso, vuelvo a lo que es la última pregunta. Lo que querés mejorar y lo que querés destacar como positivo del sistema. Me parece, o sea, por ahí como estar positivo, por ahí si destaca una circunstancia sería injusto con otras cuestiones. Okay. Pero me parece la cuestión que sí tenemos que mejorar en los tiempos de celeridad en la respuesta. O sea, nosotros tenemos que empezar que la respuesta del sistema judicial en su conjunto, tanto Ministerio Público, cuando se llega a un fallo por un juicio oral y público, tiene que ser más eficiente y en la celeridad del tiempo, porque justicia que llega tarde no es justicia. No, por supuesto. ¿Los porcentajes de esclarecimientos también? Nosotros, en los que tenemos marcados de violencia altamente lesiva, estamos en un 50%, en una cifra alta. En las áreas de género también, pero sí en los delitos más que salen de lo que es la violencia altamente lesiva, extranjera, todo eso, ahí tenemos que mejorar, pero la mejora va a venir en la manera que nosotros profundicemos la reestructuración de nuestros esquemas de trabajo y que lo estamos haciendo. Fue un poquito más largo de lo previsto, pero muy interesante, por eso me aproveché de las circunstancias. Matías, muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. Por la respuesta y por el tiempo. Bueno, espero que ustedes también lo hayan disfrutado y les haya resultado interesante y además útil. Nos vemos en la próxima, si no les parece mal. Chao.